Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Es el Buda de Bombay? De la Mahamudra. Pero no tiene el vestido, ¿verdad? Ahí está. Me voy a sentar aquí, ¿vale? Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y perdón por el trastorno de sitios y de asientos y de todo. Ante todo decir que estamos muy felices de estar aquí a Osel, de haber aceptado nuestra invitación de venir a Antonio por primera vez. La verdad que es una alegría muy grande, muy grande. El mío que está escuchando hablar nada, todos conocéis a Osel prácticamente, yo no tengo mucho más que decir de Osel, además que él es nacido en Granada y desde pequeñito fue reconocido por el Dalai Lama como la reencarnación de Lama Yese, que junto con Lama Zopa fundó la CBMT, a donde pertenece Hekche Chorin, y que nos va a hablar acerca de las actitudes mentales negativas y cómo atacarlas y cómo detectarlas y todo eso. Yo mucho más no puedo aportar. Muchas gracias y perdón, sobre todo perdón. Podemos empezar haciendo unas oraciones en tibetano. Sangye chedang sangye chenam la changju pardo dane gyapsu chi dagi jinso gibe sonam gi drola penje sangye drobara sho. Sangye chedang sangye chenam la changju pardo dane gyapsu chi dagi jinso gibe sonam gi drola penje sangye drobara sho. Sangye chedang sangye chenam la changju pardo dane gyapsu dagi jinso gibe sonam gi drola penje sangye drobara sho. Bueno, pues nada, para empezar solo quería excusarme un poco porque mi español no es súper bueno. Es mi tercer idioma, entonces todavía me cuesta un poco expresarme del todo. Pero intentaré lo mejor posible y si tengo algún error, por favor, corregidme. Vale, el tema de hoy eran emociones destructivas. Por cierto, la gente de detrás, ¿estáis cómodos? ¿De pie? ¿Seguro? ¿No hay más sitio por aquí o por ahí? ¿Hay cojines? No sé. ¿Hay cojines? Si a alguien le gustaría sentarse... ¿Os vais turnando? Aquí hay sitio todavía, bastante, sí. Bueno, entonces también otra cosa que quería mencionar es que yo personalmente he estudiado algo de budismo, pero lo que me gusta hablar es más sobre la experiencia, ¿sabes? No porque lo he leído o me lo han contado, ¿no? Entonces, tampoco es que tenga muchísimo que hablar en este caso, porque, claro, yo todavía sigo aprendiendo en mi vida, constantemente. De hecho, todos estamos aprendiendo. Hasta el día de la muerte estamos aprendiendo el proceso de morir. Entonces, todo un aprendizaje. No llega un día donde decimos, ya lo sé. O nadie sabe más o menos que otro, cada uno sabe lo que sabe.
¿sabes? En el sentido de que de nuestra perspectiva lo que nosotros aprendemos está basado en nuestra realidad, en cómo nosotros vemos la realidad. Y entonces no hay nadie que sepa más o menos, cada uno sabe diferente, ¿no? Entonces podemos relacionarnos en ese sentido, o sea, yo puedo tener experiencias o tengo puntos de vista que hoy para mí son de alguna manera mi verdad, pero a lo mejor con el tiempo la vida me enseña que a lo mejor no es correcto para mí. Entonces cada uno que coja lo que le sirve, con lo que se identifica, y si no, pues tampoco hay que coger nada. Y también van a haber preguntas y respuestas, así que en ese momento, si hay dudas, por favor, decídmelo, ¿vale? Intentaré aclarar lo mejor posible y lo más importante, no crear demasiado conflicto, vamos. Las dudas son buenas, pero el conflicto ya es otra cosa. Hay parte buena, parte mala también. Vale, entonces, yo estaba pensando que quizá antes de empezar podíamos hacer una lista de temas que os gustaría que toque. Vale, entonces yo voy a escribir una serie de cosas que vosotros queréis de los que yo hable y podemos pasar por ahí también. Así tenemos más tema de conversación. Lo hacemos como un taller, digamos. Entonces, ¿alguna sugerencia de algún tema que os gustaría del que hable? Yo lo voy apuntando. ¿Se escucha bien? ¿Escucháis bien, seguro? Que a lo mejor no sé. Venga, pues, por favor. ¿Puedo decir más de unos? Sí, o sea, en todos los que queráis. A mí me gustaría que hablaras, por favor, de vacuidad. Vacuidad. Uy, ahí estamos tocando un tema muy complejo, ¿eh? De primera. Y el deseo también. ¿Cómo? Y el deseo. Deseo. Vacuidad. Y deseo. ¿Deseo qué tipo de deseo? ¿Deseo egoísta o deseo con buena intención? No. ¿Cómo se manifiesta el deseo en nuestra mente? ¿Cómo transformarlo en sabiduría? ¿Cómo transformarlo? En sabiduría. En sabiduría. En sabiduría. Quizá la premisa La experiencia sería la sabiduría. La experiencia a través del proceso, digamos. Pero vale. Deseo. Bueno, deseo en general, lo dejamos así. Vale, ¿qué más? El equilibrio entre la bondad y la sabiduría. ¿Cómo? La bondad. El equilibrio entre la bondad y la sabiduría. La compasión. O sea, es saber dar, pero cuando cuando no es ¿Cómo se beneficioso, gestiona? ¿no? Porque, a ver, si tú en un momento no tienes mucha compasión o quieres mucho a alguien, pero sabes que en ese momento no es bueno querer, ¿no? Que no es adecuado, que piensas. Sí. A lo mejor sí. Que hace más daño que ayuda. Pero, ¿cómo que el dolor, ¿no? que te produce, cómo lo liberas? ¿Cómo liberar el dolor interno? Sí. Bueno, tenemos que especificar un poco más. A ver, llega un momento, ¿no? Una situación en la vida que tú quisieras dar, ¿no? Darle a alguien. Sí. Y piensas que en ese momento no es adecuado porque no le beneficia. Vale, ¿cuándo saber? ¿No? Sí. ¿Me he explicado bien? Sí. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Sí, claro, el sentimiento que a ti te queda dentro es de... En palabras simples, ¿no? Una palabra o dos. El sentimiento que a ti te queda de dolor, te gustaría dar, pero no puedes, ¿no? ¿Cómo liberas ese dolor? Bueno, ahora volvemos a eso. ¿Vale? ¿Más temas? La vanidad. 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 ¿Qué más? La relación del karma con nuestra vida actual. Ah, muy interesante. Vale, karma. Karma actual. ¿Qué más? Los límites de la generosidad. Wow. ¿En qué sentido? Especifica un poco más para saber. Si
si se tiene que tener o no límites ante la generosidad de una persona. Vale, es parecido a lo que tú estás diciendo, ¿vale? A la generosidad. Podemos ponerlo juntos, si no. Sí. A la generosidad. Vale, ¿qué más? ¿Más? ¿Sí? El karma y la enfermedad mental. Karma, bueno, karma ya hemos tocado, entonces enfermedad mental sería, por separado. Vale. Enfermedad mental. Se suena intenso eso. Enfermedad mental. Vale. Vale. ¿Qué más? José, ¿Cómo? te saludo. Hola. La educación, el entrenamiento mental. Entrenamiento mental. Bien, eso es muy importante. Gracias por conocerme. Mental. Vale. 6. ¿Podemos hacer 2 más? Los 8 dharmas mundanos, ¿cómo escapar de ellos? ¿Cómo? ¿Cómo escapar de los 8 dharmas mundanos? De los 8 dharmas mundanos. Uy, ahora te estás poniendo muy técnico, ¿no? ¿Cómo escapar de samsara o algo así? Y esas cosas no sé mucho. ¿Cómo escapar de samsara? Bueno, es que ahí ya te la marinera, ¿no? ¿Cómo escapar de samsara? Estamos todos en el mismo barco. Vale, el último. Y el Dharma y los adolescentes. ¿Dharma por separado o junto? ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar con el Dharma a los adolescentes? O a la juventud. Bueno, eso podemos hacer un taller juntos y que cada uno tenga su propuesta también, ¿no? Este tema. Adolescentes. Bueno, que hablemos de adolescentes. Vale. ¿Uno más? ¿Quieres? ¿2 más? Vale, venga. ¿Cómo? Impermanencia. Impermanencia, wow. Vale, joder, ahí hay muchos temas, ¿eh? Impermanencia. Solo si le interesa a más personas y con los otros temas delante, ¿eh? Vida monasticismo con vida laica, si se puede, bajo tu experiencia. ¿Cómo? Hablar un poco de ¿La vida en un monasterio? Monasticismo versus vida practicante. La diferencia entre uno y otro, sí, vale. Sí, Vale, sí da tiempo y hay interés. Vale, pues 10, tenemos 10 temas, más el original, que era... Bueno, vale, pues empecemos. Ya os digo que mi español no es muy bueno, por favor, disculpadme si no me comunico muy bien, ¿vale? A veces me cuesta. Vale, podemos empezar por el deseo, yo creo que es un tema interesante porque es el principio, digamos, ¿no? El deseo está vinculado con el samsara, que antes preguntaste cómo escapar, entonces los dos están vinculados. Entonces el deseo ¿cómo empieza? El deseo, básicamente, puede haber deseo positivo o deseo negativo, no en el sentido de que, bueno, negativo, relativamente negativo, porque es más el resultado y el proceso lo que crea esa negatividad, ¿no? Porque nosotros decimos el sufrimiento es malo, ¿no? Nadie quiere sufrimiento, pero muchas veces el sufrimiento nos ayuda a darnos cuenta también de una realidad o nos ayuda a salir de la zona de confort. Entonces todo es relativo en ese sentido, ¿vale? Hay cosas que a lo mejor aparentemente al principio parezcan que es algo malo, pero luego a la larga a lo mejor es algo muy positivo y viceversa también, ¿no? Que puede que es algo muy bueno que luego resulta que no es tan bueno. Pero claro, el tema es de cómo nosotros nos adaptamos a esa situación. Entonces aquí supongo que esperáis un poco de Dharma, ¿vale? Aunque yo personalmente estoy en el proceso de aprender budismo, pero en mi punto de vista uno de los primeros pasos de la filosofía budista
para ser más feliz es saber adaptarte positivamente a cualquier circunstancia y situación. Si nosotros somos capaces de hacer eso, ya estamos tomando un paso para ser más felices. Y no es fácil, decirlo es muy fácil, pero hacerlo, cuando estás metido en ese agujero, es muy difícil. Y eso lo sabemos todos. Hasta que no pasa tiempo, no nos damos cuenta realmente de cómo poder procesarlo y cómo superarlo, ¿no? Entonces, es un entrenamiento, que también lo hemos tocado en el número 6, entrenamiento mental. Igual que el cuerpo, si tú no trabajas el cuerpo, llegará un momento donde a lo mejor incluso subir unas escaleras te va a costar. Pero si tú lo entrenas todos los días, aunque sean 5 minutos, el cuerpo responde y va a estar más sano. Es un bienestar físico, ¿no? O sea, que nosotros vivir podemos vivir, pero la diferencia es el nivel de vida, de bienestar que tenemos. Entonces la mente puede influir mucho ahí. Si uno no entrena la mente diariamente, es como un músculo, ¿no? Si tú no trabajas el músculo pierde su capacidad o la fuerza. Entonces, cuando te hace falta, no te responde igual de bien. La mente es parecida, ¿no? Si tú trabajas, pero es de otra manera, porque la mente tiene casi vida propia a veces, ¿no? Los músculos se mantienen más o menos ahí. Si tú ¿sabes? Lo llamas, está ahí, si no, pues tampoco es que se revele mucho. Pero la mente sí que se puede revelar. La mente es casi como un mono loco. Es como, por ejemplo, un animal en casa, ¿no? Tienes un animal, un perro, y tú no le entrenas nada, entonces el perro hace lo que quiere. Entonces, por ejemplo, el mono, la mente del mono, si tú no le das un trabajo, se va por todos lados. Entonces, tienes que darle un trabajo al mono, para que ese mono tú lo puedas controlar un poco más, que lo domestiques, digamos, en otras palabras. Si no, en cualquier momento de crisis, la mente se te va, se te descontrola y tú te crees todo lo que piensa tu mente. Y al creértelo te puedes poner todavía más emocional, el conflicto empeora. Pero sin embargo, si tú tienes un control sobre tu mente, porque todos los días le das un trabajo, ¿no? Pones tu mente a trabajar, entonces ahí, en un momento de crisis, vas a estar mucho más sereno y vas a ver las cosas de una claridad muy diferente. Y ahí no solo va a beneficiarte a ti, sino vas a poder beneficiar a otros dándole el ejemplo, ¿no? Si hay otros que dicen, wow, yo me gustaría estar así de sereno en una situación tan difícil como esta persona. Eso le inspira de querer trabajar su mente también. Entonces, muchas veces, la ayuda que podemos hacer es, por ejemplo, no tanto de hablar. Yo de pequeño, sinceramente, crecí en un monasterio y tenía muchos maestros que me explicaban lo que está escrito en el texto, lo que Buda dijo y tal, pero al fin y al cabo, lo que más me ayudó a aprender fue el ejemplo que daba mi maestro. Mi maestro era compasión pura, era dedicación, era amor, era... O sea, y realmente lo que me decía, vale, sí, me entraba por un oído y me salía por el otro. Pero su ejemplo todavía me perdura hoy. Cuando pienso en él, cuando pienso en el budismo, pienso en él como persona. Igual que el Dalai Lama, por ejemplo, para mí es una inspiración enorme, como el Lama Zopa. Son gente que inspira con el ejemplo. Y a mí me sirve eso, más que nada. Porque es muy fácil decir las cosas. Cada uno lo puede decir en una circunstancia, pero luego si de repente le toca estar en una situación, a lo mejor no es tan fácil como lo que dice. A mí me pasa eso, ¿no? Yo puedo repetir lo que hay en el texto, pero luego a la hora de la verdad, en una situación difícil, emocional, a mí me cuesta muchísimo mantenerme en un estado sereno y en paz y feliz y tal, ¿no? Yo me involucro emocionalmente y muchas veces le doy rienda suelta a las emociones y luego poquito a poco con el tiempo lo cojo, ¿no? Intento controlarlo y mantenerlo y ver las cosas de otro punto de vista. Porque la mente lo distorsiona.
La mente nos distorsiona la realidad. Nosotros nos creemos los pensamientos, ¿vale? Hasta tal punto que nuestra realidad, o sea, los pensamientos se convierten en nuestra realidad. Pero si tú lo piensas bien, los pensamientos son como las nubes, ¿no? Van, vienen, si realmente vas a tocarlos, no hay realmente nada. Es como una nube, no hay consistencia. Y entonces no podemos darle tanta importancia a los pensamientos, ¿vale? Eso es algo, yo creo que es algo básico. Lo observas, cómo viene, cómo va, de dónde viene, por qué viene, y en ese proceso de observarlo te vas a dar cuenta de muchas cosas de nuestro mecanismo, de patrones que hemos creado, porque nosotros somos seres de hábito. Entonces seguimos un patrón de hábito. Entonces, por ejemplo, si hoy empezamos a hacer algo, cuanto más lo hacemos, más fácil nos resulta seguir haciendo eso. Si es un hábito destructivo, pues cada vez más fácil. Si es un hábito que es creativo y que es beneficioso, que nos ayuda a mejorar como persona, cuanto más lo hagamos, más fácil es hacerlo. Y eso de día en día. Entonces siempre hay que estar observando, ¿no? Realmente qué es lo que te está beneficiando a largo plazo, qué es lo que no te está beneficiando. Si te pasas la noche antes de dormir pensando en cosas que no te sirven de nada, más que en crear tensión y preocupación, entonces ese es un hábito que quieres quitar de tu vida. Tú, lo mejor es poder irte a dormir sin tener que pensar mucho. O sea, tú sí puedes apagar la mente y encontrar una serenidad dentro de ti mismo. Eso te va a ayudar mucho más a, por ejemplo, dormirte, ¿no? Te va a ayudar mucho más a entrar en un estado de ánimo mucho más sereno, que es lo que buscamos, ¿no? Es lo que dijimos antes, que nadie quiere sufrimiento. Aunque muchas veces, el sufrimiento nos ayuda a evolucionar, pero por la única razón de que nos saca de nuestra zona de confort. Nos acomodamos mucho. Nos acomodamos y luego no queremos salir, o tenemos miedo de salir, o pensamos que como hemos estado así toda la vida no nos hace falta salir, ya estamos bien. Pero la realidad es que siempre está bien aprender y reconocer que estamos aprendiendo día a día. O sea, nosotros, nuestro estilo de vida y nuestras creencias están basadas en la memoria. Somos criaturas de memoria, ¿no? Nuestra realidad está basada en la memoria. Si le quitas la memoria a alguien, realmente no sabe cómo relacionarse a la realidad que tienen. O sea, una persona con Alzheimer avanzado no puede ni abrir una puerta. ¿Por qué? Porque todas nuestras decisiones y nuestros pensamientos están basados en la memoria. Entonces, por ejemplo, yo tengo un concepto de lo que soy basado en lo que he vivido. Pero eso es solo memoria. Yo no sé, sinceramente, si la memoria que tengo es real o no. Puede estar distorsionada. Muchas veces ocurren situaciones donde hay 3 o 4 personas involucradas y cada una tiene una perspectiva completamente distinta. Entonces, realmente, la memoria de cada uno no tiene nada que ver con la realidad en sí, que ha vivido cada uno. Pero es que tiene sentido porque todos vivimos nuestra propia realidad basado en nuestra perspectiva de la vida. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No todo el mundo va a entender cómo nosotros entendemos la vida. Cada uno lo va a vivir desde su punto de vista. Y ahí está un punto muy importante para la empatía. ¿Sabes? El querer intentar hacer el esfuerzo de entender a la otra persona antes de juzgarles o condenarles. Si vas a juzgar a alguien, mejor juzgarse a uno mismo. Pues realmente no tenemos derecho de juzgar a nadie. O sea, si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo podemos ser capaces de juzgar a otra persona? Y no nos conocemos a nosotros mismos porque, por ejemplo, si lo piensas bien, mañana, si pasa una circunstancia, no sabemos cómo vamos a reaccionar a esa circunstancia, hasta que pasa. Y muchas veces, en muchas circunstancias, reaccionamos de maneras que no sabemos, no reconocemos a nosotros mismos ahí, hasta que ha pasado, o hasta que hemos reaccionado. A mí me pasa eso a veces, que reacciono de alguna manera y no me reconozco. O sea, hasta que no pasa, yo no sé cómo voy a reaccionar, ¿no? Si yo me conociese a mí mismo, sabría exactamente cómo reaccionaría o cómo
me sentiría en una situación o cómo actuaría en una situación específica. Pero hasta que me pasa no sé cómo va a ser. No sé si estáis de acuerdo en eso. ¿Se identificáis de alguna manera? Entonces, claro, el tema es ese, conocerse a sí mismo. Poder conocerse, ahí estamos todos. Estamos intentando conocernos. Y la mayoría de nosotros no nos conocemos en toda la vida. Pensamos que nos conocemos, pero realmente no entendemos los mecanismos de la mente, de las emociones. Hoy íbamos a hablar de las emociones destructivas que a todos nos pasan. Algunos no queremos reconocerlo quizá, pero a todos nos pasa que tenemos emociones destructivas que a largo plazo nos pueden afectar más si no los trabajamos. Entonces las emociones destructivas empiezan, todo empieza a ver, el samsara, ¿vale? Todos estáis familiarizados con el samsara, es una palabra sánscrita que se utiliza en el budismo. Hablaré del samsara por si hay gente que no lo sepa, yo no lo sé muy bien, pero dentro de lo que cabe, algo sé del concepto de samsara. Entonces, samsara es el ciclo de la vida y muerte, estamos atrapados ahí. Y la razón por la que estamos atrapados es por el apego. Estamos apegados a muchos diferentes aspectos de la vida, ¿no? Un apego sería, por ejemplo, al cuerpo. Mucha gente se identifica con el cuerpo, yo soy el cuerpo. Otra gente se identifica con la mente, yo soy mis pensamientos. O yo soy mi estatus social, o yo soy lo que hago todos los días, etcétera, etcétera. Pero tenemos un tipo de identificación, ¿sabes?, que está basado en eso, en el apego. Y el apego no es que realmente nos vaya, no sea, ¿cómo se dice?, que esté en nuestro mejor interés. El apego viene por el miedo de perder algo que no nos pertenece. Es un concepto erróneo. Realmente lo único que nos pertenece más o menos es nuestro cuerpo, ¿no? Nuestros valores internos, nuestro karma, nuestra memoria, etc. Pero el materialismo externo no nos pertenece. O sea que si alguien puede venir mañana y robárnoslo, ¿cómo te puede pertenecer? Si alguien te lo puede quitar en un instante. Y entonces, si te pertenecía, ¿cómo te lo podían quitar, ¿no? No sé, yo lo veo de esa manera. Incluso este cuerpo, si nos pertenece, vale, temporalmente sí que nos pertenece, de momento. Pero un día se convierte en comida de gusanos, se convierte en polvo de estrella, ¿no? Vuelve a su origen. Entonces, temporalmente estamos aquí. Y hay un poder, hay una energía superior que realmente no sabemos qué es, pero es la luz clara interna, que somos nosotros, que es lo que mantiene este cuerpo en funcionamiento. Hay un poder, ¿no?, que lo mantiene. El momento que el alma sale del cuerpo, el cuerpo ¡pum!, ya deja de existir como un cuerpo, digamos, en función, un cuerpo funcional. Y eso es muy importante poder verlo, saber, por lo menos investigar qué es esto que mantiene el cuerpo junto a tantos billones de células vivas, que están todas trabajando en unísono, en armonía, que se apoyan entre ellas. O sea que es magia, este cuerpo es magia, no nos damos cuenta. El aire, el sol, el viento, o sea, lo que es el sonido, lo que es el olfato, todo son tantas cosas mágicas que como lo damos por hecho, que es algo normal, ya no le damos tanta importancia. Perdemos esa sensación de maravilla con la que empezamos cuando éramos niños. Eso sigue siendo mágico, no ha dejado de ser mágico. Pero nos involucramos tanto en la vida diaria que la sociedad nos impone de alguna manera, que perdemos un poco esta magia, ¿no?, del día a día. Es difícil a veces salir de estos patrones porque estamos tan metidos en unos hábitos que llevamos años que a veces es difícil. Entonces, por eso estamos aquí, ¿no? Es un trabajo para toda la vida, pero cuanto antes empecemos mejor.
Y los pequeños detalles son los que crean el gran detalle, ¿no? Entonces, vale que sí, al final queremos salir del samsara, al final queremos llegar a la iluminación, al final queremos poder ser de beneficio a los demás. Pero hay un proceso, hay pasos pequeños. A un bebé tú no le puedes enseñar a gatear, tú no le puedes enseñar a andar. Él mismo tiene que aprender a andar. Y es así, nosotros tenemos que aprender, nadie te puede enseñar, nadie puede caminar tu camino. Hay mucha gente que se pierde en eso, ¿no? En la religión, en el espiritualismo, en los maestros, en la práctica. Se pierde ahí y se olvida de que realmente el camino es la verdad, ¿no? El proceso. No se trata tanto del destino, se trata del viaje. El destino es el viaje, ¿no? El momento, el ahora. No hay un después, hay una ahora. Y entonces en el ahora es donde podemos cambiar todo. Podemos cambiar el pasado, podemos cambiar el futuro. Entonces nunca es demasiado tarde, ¿vale? Para empezar. ¿Y cómo empezamos? El primer paso sería empezar a identificar los pequeños detalles que nos hacen sufrir, ¿no? Y el primer detalle sería el apego. El apego. Eso es lo que nos mantiene en samsara. Según la filosofía budista, según las enseñanzas del Buda, que él tuvo esa experiencia y pasó por ese proceso para poder compartirlo con nosotros. Y durante miles de años ha habido muchísima gente que lo ha practicado, lo ha experimentado y ha podido compartir esa información con nosotros, que sigue intacta hasta el día de hoy. El Buda siempre decía en sus enseñanzas que el Dharma, lo que es la filosofía de vida budista, digamos, o sus enseñanzas siempre había que comprobarlo, como lo hace un alquimista con oro. Un alquimista, tú le das un lingote de oro y no va a decir, wow, brilla, qué bien, es oro. Lo va a coger y va a pasar el oro por un proceso hasta que él mismo sabe que es oro. Entonces lo va a derretir, lo va a quemar, lo va a rascar, le va a pasar por un proceso hasta que llega a un punto donde dice, vale, esto es oro. Entonces lo coge como oro y es algo valioso. Pero hasta que ese oro no ha pasado por el proceso para reconocer que es oro de verdad, el alquimista no coge el oro como algo valioso. Y entonces el Dharma o las enseñanzas, el Buda siempre decía que había que pasar por ese proceso. Tú tienes que poder rascarlo, fundirlo, quemarlo, tal. O sea, buscar, dudar, cuestionar todo, hasta que tú identificas lo que te sirve a ti, lo que realmente te va a ayudar. Y entonces eso es lo que coges. Y el resto no te hace falta. Cada uno tiene que hacer ese proceso. No es como vas a leer un libro y todo lo que está en el libro es real y es verdad y tienes que entenderlo y tienes que procesarlo e integrarlo, no. Porque hay muchas cosas en el libro que a lo mejor son para otra gente. Cada uno es diferente, entonces cada uno tiene un proceso diferente que vivir. El Buda enseñó muchas diferentes maneras de practicar el Dharma basado en diferentes personas. Entonces cada uno tenemos que entender un poco lo que nos corresponde, lo que nos ayuda. En fin, pues sí, el apego. ¿Cómo identificamos el apego? Entonces nosotros estamos apegados a nuestro cuerpo. Tenemos miedo de morir, tenemos miedo de perder el cuerpo, tenemos miedo de perder funciones del cuerpo, tenemos miedo de muchas cosas. De hecho, el miedo viene del apego. Y muchas veces tomamos decisiones basadas en el miedo. Esas decisiones no siempre van a ser las mejores decisiones, si están basadas en el miedo. Y eso también hay que poder reconocerlo. Entonces es un proceso. Cada día, si podemos tomar 5 minutos, investigar, observar. Una meditación, por ejemplo, es permitir que los pensamientos vengan y se vayan y observar los pensamientos, nada más, únicamente eso. Observar cómo vienen, observar cómo se van y luego buscar de dónde vienen, cuál es el proceso, cuándo vienen, cuándo van. Y solo eso, cada día, si lo haces un poco, te va a ayudar a reconocer un poco el patrón de tu mente. Por ejemplo, el apego hacia un trabajo, el apego hacia una pareja,
el apego hacia una situación económica o una situación de estabilidad en tu vida, apego al materialismo, son todas causas para crear sufrimiento. O sea, en vez de disfrutar de lo que tenemos, sufrimos porque lo tenemos, porque pensamos que lo tenemos. Pero es un concepto, porque ¿qué es tuyo realmente? Es un concepto. O sea, todo está a tu disposición, realmente. O sea, nosotros somos seres de luz que llegamos aquí para aprender. La Tierra es una escuela de aprendizaje. Y entonces, lo más importante es poder reconocer eso, que no somos inmortales, aunque nosotros vivamos como si lo fuésemos. No lo creemos, pensamos que somos inmortales. Vivimos nuestra vida como si lo fuésemos. No queremos pensar de la impermanencia, que también toca, aquí creo que entra en el número 9, la impermanencia. Y entonces, claro, la impermanencia es también el cambio, ¿no? El cambio existe y gracias a eso existe la vida. Si no hubiese impermanencia, si no hubiese cambio, no podíamos vivir nuestra vida. En fin, me estoy yendo mucho por las ramas, ¿no? Pero estoy intentando tocar muchos puntos diferentes para empezar a entrar más en uno. Pero básicamente es eso, el apego. Entonces hay que saber reconocer el apego siempre. Cuando te compras algo nuevo, por ejemplo, si te has comprado un móvil nuevo, o unas gafas nuevas, ¿no? Hasta que no lo pierdes, no sufres, porque los has perdido. Pero si piensas antes de tenerlos, no sufrías cuando no los tenías. Solo has sufrido una vez que tú pensabas que te pertenecía y lo perdiste. Pero la situación es la misma. Antes de tenerlo, no sufrías. Una vez que lo tenías y lo perdiste, sufres. Pero es exactamente lo mismo. Antes no lo tenías y luego tampoco lo tienes. Pero la mente crea ese sufrimiento basado en un apego, basado en un concepto de que nos pertenece. Pero ese concepto es un concepto nada más. Y entonces esos pensamientos, si tú los puedes reconocer, te ahorras todos esos problemas, te ahorras ese sufrimiento y puedes seguir al siguiente paso, ¿no? El desapego. La felicidad, para mí, es conceptual, porque la felicidad que nosotros realmente pensamos es una idealización. La felicidad real es cuando, claro, sales del samsara, es una felicidad, digamos, estable. Pero lo que sí que podemos buscar es la no infelicidad. Eso sí que podemos llegar a la no infelicidad. Es mucho más fácil llegar a la no infelicidad que llegar a la felicidad. Entonces, si nosotros tomamos esos pasitos pequeños para llegar a algo más posible, estamos también creando la causa de ser más felices. O sea, si tú no eres infeliz, ya estás creando la causa de ser feliz, dentro de lo que cabe. La gente que te rodea va a ser más feliz, ¿no? Porque también tú les influencias con tu bienestar. Entonces, ponerte metas pequeñas así es mucho más importante que ponerte una gran meta. Hombre, claro, tú tienes que saber más o menos dónde quieres ir, ¿no? Eso es importante. Yo quiero liberarme de samsara, o quiero ser de beneficio a los demás, o quiero llegar a la iluminación. Vale, eso está ahí. Y para eso a veces hay que ser egoísta. Es un tipo de egoísmo positivo, digamos, ¿no? Yo quiero conseguir mejorar como persona para poder ayudar a los demás. En ese aspecto está bien utilizar ese ego. Aunque el ego en sí al fin y al cabo no existe. Si tú lo buscas no lo vas a encontrar. Tú te identificas con un concepto que te da la sociedad, un nombre. Ah, yo soy el cuerpo en conjunto, yo soy esto, lo otro. Pero si lo buscas al final, no hay un yo. Solo hay un concepto de identificación para poder relacionarte con el mundo. Lo que pasa es que nos aferramos tanto a ese yo que empezamos a crear el sufrimiento. Y ahí está el apego, el aferramiento al yo, que es un concepto. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, si nos pasa a nosotros algo muy difícil, sufrimos mucho más que si vemos a alguien sufriendo en la tele, por ejemplo, o en la calle. ¿Por qué? Porque no identificamos ese ego con esa persona. ¿Por qué cuando nos pasa a nosotros sufrimos mucho más que si le pasa a otra persona cercana? Que sí, podemos sufrir mucho, pero no tanto. ¿Por qué? Porque tenemos ese aferramiento al ego, al yo. Yo estoy sufriendo.
a mí me han hecho esto, a mí me han dicho esto, a mí me ha pasado esto, yo. Y basado en ese apego al yo, estamos creando un sufrimiento mucho más grande de lo que tendría que ser. Porque en realidad si alguien te dice algo sin pensar, una palabra mala, nos aferramos a esa palabra porque sí, sobrevaloramos la negatividad más que la positividad. Eso es un hecho en la sociedad. Pero realmente nos estamos aferrando al hecho de que nos lo hayan dicho a nosotros, ¿no? Nos aferramos a eso. Yo, me lo ha dicho a mí. Entonces, por ejemplo, hay gente que si no se lo toma tan en serio no sufren tanto, basado en su concepto de vida, en su estilo de vida. Yo crecí en India y yo conozco niños que no tienen absolutamente nada, sin embargo son muy felices, ¿vale? Y luego hay gente que lo tiene todo y son muy infelices, lo tienen todo, pero son infelices. Entonces, ¿por qué? Por ese concepto del yo. Si tú no le das tanta importancia al yo, te pueden decir lo que sea y no te va a afectar. De hecho, te va a entrar más compasión hacia la otra persona, porque vas a poder identificar que la otra persona está sufriendo, la otra persona está en conflicto, y por eso te está hablando de esa manera. Yo he visto situaciones donde alguien, en el trabajo, por ejemplo, hay alguien que siempre habla mal de todos. Cada día tiene que hablar mal de alguien, ¿no? Y entonces, un día alguien ya le molesta y ya le habla mal a esa persona. Oye, pero tú, ¿qué te pasa? Que siempre estás hablando, como que le echa la bronca. Y entonces, la otra persona se amarga más y habla peor, y el otro venga más. Y al final es un ciclo, ¿no? Pero sin embargo, si tú puedes identificar que la otra persona está en conflicto, que está sufriendo, y tú cambias esa energía, ¿no? En vez de seguir esa energía de, me ha dicho eso, pues yo también tengo que decir algo, entonces la persona reacciona y tú reaccionas de manera negativa. Si tú neutralizas eso y dices, vale, está sufriendo, está en dolor, por lo tanto yo le voy a hablar bien, le voy a tratar bien, voy a hablarle con empatía, con cariño. Tú cortas ese ciclo. Y entonces, por mucho que la otra persona intente seguir eso, tú ya has cortado ese ciclo. Y cualquier persona que vea esa situación también va a querer participar en esa manera de comunicar. Y ahí ya estás cambiando el hábito de la otra persona, porque la otra persona tiene la costumbre de que cuando le habla mal a alguien, le contesten mal. Pero cuando esa persona habla mal, le contestan bien, de repente, pum, le estás cambiando a ellos también. Y otra cosa muy importante es cuando alguien te habla mal y tú lo coges personal, tú estás también creando un conflicto en ti mismo. No es tu problema, pero sin embargo lo estás convirtiendo en tu problema. Te estás aferrando al problema de otra persona. En vez de solucionarlo o ayudarle, estás cogiendo ese peso y te lo estás acarreando a ti. Hay mucha gente que dice, no, yo no puedo perdonar a esa persona porque lo que ha hecho es imperdonable. Pero entonces tú estás cargando con su problema. Es su problema que ellos no quieren trabajar ni solucionar, pero ahora, sin embargo, son dos personas con el problema. Porque tú, al no perdonarles, no solo que empeoras su problema, que sino tú también estás acarreando con su problema, su conflicto, ¿no? Entonces, eso también está basado en el apego de nuestro concepto del yo. A mí me ha hablado mal, por lo tanto, me afecta y le tengo que hablar mal también. Yo también tengo que, ¿sabes? Es el hábito que tenemos, ¿vale? No todo el mundo actúa así, pero a menudo es así. Y hay mucha gente que con un extraño se siente mucho más libre en hablarles mal, por ejemplo, solo porque es un extraño y porque ellos están mal. Yo he visto muchas veces, a lo mejor gente que sale de fiesta para divertirse, se emborrachan y acaban peleándose con un extraño, por ninguna razón. Y a lo mejor se desahogan, a lo mejor se sienten bien, pero al final no creo que se sientan muy bien, ¿sabes? Porque a largo plazo lo único que crea es más conflicto, más dolor interno. No estás trabajando tu conflicto, no estás trabajando tu trauma, estás refugiándote en otra cosa. Eso pasa mucho también en la vida diaria, que la gente, en vez de trabajar sus traumas, enfrentarse a sí mismo,
se apoyan en otras cosas, como en el trabajo o incluso en ayudar a los demás, también puede ser. Ahí entraría tu pregunta, la de antes, de cuándo hay que saber limitar en ayudar a la gente, ¿no? Que muchas veces no nos ayudamos a nosotros mismos, no nos cuidamos a nosotros mismos, y para evitar el hecho de que realmente tenemos un problema con nosotros mismos, intentamos ayudar. Pero al fin y al cabo, tenemos que afrontarnos a nosotros. Tú no puedes huir de ti. Naces solo, mueres solo. O sea, es la realidad. Y eso es algo que hay que darse cuenta, ¿no? Y empezar el trabajo. Porque no hay nadie que va a ir contigo cuando mueras. Igual que cuando tú naciste solo. Estamos solos en nuestra mente. En nuestros pensamientos estamos solos. Cuando cerramos los ojos, no estamos con otra persona, estamos con nosotros mismos. Y esa parte interna no se puede compartir con nadie más que con nosotros. Puedes identificarlo, puedes expresarlo a través de los 5 sentidos, pero al fin y al cabo, a no ser que tengas telepatía, es difícil realmente sentir lo que siente otra persona o saber por lo que está pasando. Entonces, claro, el momento que tú empiezas a identificar de que nuestro concepto de ego es erróneo y que ese apego realmente no sirve de nada, ya podemos empezar a desprendernos un poco de ese sufrimiento. Son las circunstancias, ¿no? Hay gente que a lo mejor con unas circunstancias sufre mucho y otras con las mismas circunstancias no sufren nada. Es como nosotros lo vemos. Hay un ejemplo que me gusta poner. Es como, por ejemplo, tú puedes poner agua a hervir y metes un huevo en el agua hirviendo y se vuelve duro. Pero sin embargo una patata se va a volver blanda. Pero las circunstancias son las mismas. El agua es la misma, pero cada uno reacciona diferente a las mismas circunstancias. Entonces, tú no puedes ponerle responsabilidad a otra persona. Tú no puedes decir, no, es que es su culpa, es que yo no hice nada, es que yo no tengo opción. O sea, tú eliges cómo adaptarte a tus circunstancias. Tú puedes elegir ser feliz o ser infeliz, según las circunstancias, según cómo tú te adaptas a esas circunstancias. No son las circunstancias en sí las que te hacen feliz o infeliz. Es tu mente y el apego que tienes tú a tu concepto de yo. No sé si se entiende muy bien. Si no entendéis, por favor, me lo dices y puedo intentar enfocar más un tema en sí. ¿Vale? ¿Se escucha bien? Porque no sé, seguro. Vale, no quiero crear mucha confusión, pero bueno, a veces la confusión es buena, porque así aprendemos más. Hay que cuestionar, hay que dudar, pero luego también hay que hacer el esfuerzo de querer entender, ¿no? O sea que, por ejemplo, para mí, yo muchas veces voy a una enseñanza de un maestro, escucho, pero ahí no he terminado, ¿no? La enseñanza real es ponerlo en práctica, saber cómo ponerlo en práctica. Y eso también es el tema, que hay mucha gente que intenta evadirse de sí mismo y se aferra o se refugia en las enseñanzas del maestro, en el budismo, o en alguna religión, o en algún libro, o en alguna práctica. Y entonces no se enfrentan a sí mismos, a nuestros miedos. Porque los miedos realmente son ilusorios, están únicamente basados en un apego que no existe. Porque el apego realmente, ¿qué es? Perder algo que no nos pertenece. Si ya lo tenemos todo, ya lo tenemos todo. Todo lo que nos hace falta ya lo tenemos, siempre lo hemos tenido. Hombre, lo básico como la comida, un hogar, un sitio cálido para dormir, son cosas básicas para supervivencia, pero yo estoy hablando más que eso, ¿no? Lo necesario para poder ser felices es saber poder darse cuenta de cómo nuestra mente nos engaña. Y ahí lo dejo de momento, esa parte, ¿vale? Darse cuenta de cómo nuestra mente nos engaña. ¿Qué nos engaña? O sea, nuestra mente puede ser nuestro mejor amigo, igual que puede ser nuestro peor enemigo. Nos puede amargar la vida, igual que nos puede hacer muy felices. Y todo basados en la libertad que le demos a la mente, el trabajo que hagamos con la mente. Vale, no sé si estoy dando muchas vueltas. A lo mejor estoy aburriendo, no lo sé. Vale.
Por ejemplo, el karma, ¿no? Alguien quería que tocásemos ese punto del karma. El karma es la ley del causa y efecto. Es un poco la ley que está vinculada con nuestro ser. El karma está vinculado con nuestro ser y también es universal, ¿no? Por ejemplo, en la Tierra pues tenemos la ley de la gravedad, ¿no? Si tú sueltas algo va a caer, quieras o no. ¿Por qué? Porque hay una ley de gravedad. Pues el karma es parecido a ese, es una ley que existe por sí, queramos o no. Creamos en él o no, está ahí. Y hay muchos diferentes tipos de karma. Hay karmas sutiles, karmas muy ¿cómo se dice? ¿Groseros? No, gross. Burdos, sí. Hay karmas burdos, entonces, claro, es más fácil ver un karma burdo, ¿no? Más fácil identificarlo. Y luego los sutiles es muy complejo realmente identificarlos. Luego hay karma colectivo, karma individual, pero el karma es básicamente ese, ¿no? Es la ley del causa y efecto. Tú creas tu propio karma. Y tu karma influencia el karma colectivo también. Entonces, por ejemplo, hoy en día la avaricia de muchos individuos está creando un karma donde nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos un día van a tener dificultades viviendo en esta tierra. Y ese es un karma que están creando individuos hoy en día, ¿no? Que todavía tenemos una oportunidad de cambiar, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, es un karma, digamos, que estamos creando a nivel colectivo. Y nosotros todos participamos en eso, comprando plásticos, conduciendo un coche o el estilo de vida que tengamos. Cada uno aportamos a nuestra manera y cada uno podemos elegir cambiar ese estilo de vida o no. Pero eso también es otro tema. Nosotros elegimos quién queremos ser en cada instante. Siempre podemos elegir quién queremos ser y cómo queremos reaccionar a las circunstancias. No podemos culpabilizar a la sociedad ni otra gente por nuestras circunstancias, ¿vale? Eso es algo muy importante, porque las circunstancias las hacemos nosotros, en el sentido de que cómo nos adaptamos a ellas se cambian, ¿no? Por ejemplo, alguien se rompe una pierna y puede estar súper deprimido 2 meses, pero otra persona se rompe una pierna y lo ve como una oportunidad para tomarse un tiempo y investigar o tomarse unas vacaciones o lo que sea, ¿no? Entonces, la circunstancia es la misma, pero nosotros cambiamos las circunstancias basado en nuestra actitud hacia esas circunstancias. Pueden ser circunstancias buenas o malas, según como lo veamos. Bueno, entonces el karma. Nosotros estamos creando un karma constantemente. Lo que nos llevamos a la otra vida, a la siguiente vida, una de las cosas que nos llevamos es el karma. Igual que los valores internos, eso también nos lo llevamos a la vida que viene. Por ejemplo, todo lo que las posesiones materialistas externas no nos las podemos llevar. Eso es de todos, digamos, porque claro, la tierra es de todos, todas las cosas que están en la tierra es de todos. O sea, tú no puedes decir esto es mío, porque lo he pagado, ¿vale? Si tú lo has pagado, está a tu disposición. Pero que sea tuyo ya es otra historia. Y entonces, claro, ahí está el karma. Y constantemente hay que estar muy... ¿cómo se dice? Atentos, sí. Hay que estar muy atentos a cada pensamiento que tengamos. Si observas en este cuarto, todo lo que hay empezó con un pensamiento. Bueno, todo lo material, digamos. O sea, la materia en sí cambia, no deja de existir, cambia de forma, pero en la manera que se ha cambiado, la apariencia, fue creado por un pensamiento originalmente. Así de poderosos son los pensamientos. Entonces hay que darle importancia a los pensamientos y decir, wow, o sea, todo empieza con un pensamiento. Tengo que observar mis pensamientos y tener un cuidado con ellos. Hay que trabajarlo. Cuando tú tienes un pensamiento, pensar, esto es beneficioso, esto me ayuda, esto me daña, esto tiene sentido, esto me va a crear más sufrimiento o no. Observarlo, intentar trabajarlo. Igual que la palabra.
lo que tenemos es pensamiento, palabra y acción. Entonces, observarlo y tener en cuenta de que si realmente es algo negativo y que no va a ayudar, pues intentar evitarlo. Un pensamiento, tú piensas, nadie me puede escuchar, puedo pensar cosas malas, da igual, pero eso te daña a ti mismo, porque eso al final crea una vibración y crea un proceso donde tú al final vas a caer ahí, vas a acabar metiéndote en ese tipo de movimiento, ¿no? Donde al pensar cosas negativas, al final vas a estar mal, ¿vale? Aunque tú pienses que nadie te va a escuchar. Por ejemplo, las emociones destructivas, ¿no? De lo que iba a hablar en un principio. Las emociones destructivas normalmente empiezan con un estado de ánimo. La emoción viene de un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo viene de una actitud. Y la actitud viene, pues eso, de un pensamiento basado en el ego. A mí me está pasando eso, a mí me ha dicho eso. Entonces tú vienes con una actitud. Pues esta persona no se merece que le hable bien. Porque me ha dicho tal y no sé qué, no sé cuántos. Y de ahí viene el estado de ánimo, o enfadado, o triste, o tal, porque ay, me ha dicho esto, estoy mal. O me ha dicho esto, estoy enfadado. Y basado en eso, pues nosotros reaccionamos de una manera u otra. Y creamos una emoción. Y muchas veces, como nos ha dicho algo mal, o entramos en una emoción destructiva como el enfado, nos sentimos con el derecho de hablarle mal a alguien. ¿Por qué? Porque como estamos enfadados tenemos el derecho. Pues nos han hablado mal, yo tengo el derecho de hablarle mal también. Porque es injusto. Por lo tanto, no lo creemos. Creamos ese tipo de situación donde pensamos que tenemos todo el derecho de actuar de esa manera. Pero sin embargo, las emociones destructivas son como invitados, ¿no? O sea, por ejemplo, esto es un ejemplo que ponía la Mayese. En medio de la noche, a las 2 de la mañana, llaman al timbre de la puerta. Y es un familiar, aunque sea un familiar o incluso un desconocido, ¿no? Aunque sea un familiar, va a ser como, pero a ver, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué vienes? Yo estoy en casa tranquilo, durmiendo, y tú vienes aquí, ¿a qué vienes, no? Entonces, claro, si no te han avisado antes, oye, que voy a venir, tal, no sé qué, o a lo mejor si necesitan tu ayuda o tal, es otra historia. Pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, viene alguien en medio de la noche, no vamos a decir, sí, bien, bienvenido, entra, te doy un té, ¿qué tal, cómo estás? Según la persona, seguro que hay gente así, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a mí me despiertan a las 2 de la mañana y lo primero que me voy a decir es, oye, a ver, pero ¿tú de qué vas, sabes? O sea, si tienes un problema te entiendo, estoy a tu disposición, pero en plan de aquí vienes a las 2 de la mañana sin decirme nada, aunque sea familia, todavía voy a estar un poco como pensándomelo, ¿no? No vamos a invitar a casa y ofrecerle un té. Pero sin embargo, las emociones destructivas, cuando aparecen así desprevenidamente, les invitamos al centro de la casa, les damos control absoluto de nuestro cuerpo y nuestras emociones y nuestros pensamientos, les ofrecemos el té y los tratamos como si fuesen el capitán de nuestro barco. Pero realmente son invitados que no hemos invitado, han venido por su cuenta. Así son las emociones destructivas. Nosotros no decimos, vale, ahora me voy a enfadar. No, de repente viene y toma control absoluto. Hasta que pasa el tiempo, hay un espacio y ya bajamos y a lo mejor nos arrepentimos de cómo hemos actuado. Pero en ese momento no teníamos control. ¿Por qué? Porque le hemos dado el control a esta emoción, a este invitado sorpresa, ¿no? Entonces, si hasta un familiar nos vamos a dudar si le vamos a invitar o no, ¿por qué invitamos a una emoción destructiva tan negativa como el enfado? ¿Por qué le damos rienda suelta? ¿Por qué le dejamos controlarnos de esa manera? Y eso es una cuestión que hay que preguntarse, que muchas veces hay tantas cosas así que no nos preguntamos, pues lo damos por hecho. Claro, en la educación que tenemos nos enseñan a trabajar, pero realmente no nos enseñan a vivir, ¿no? Porque nosotros no vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Y entonces vivir es la parte importante. Y entonces ahí es donde nos tenemos que empezar a cuestionar, a informarnos, a preguntar y a observar. Entonces, por ejemplo, una emoción destructiva, siempre vamos a arrepentirnos.
siempre, porque no es algo bueno, no es algo que nos va a ayudar, a no ser que a lo mejor pues es muy circunstancial, claro. Muchas veces a lo mejor si hay alguien que se está aprovechando de nosotros, ya llega un punto donde hay que poner un límite. Y en ese punto también puedes utilizar las emociones destructivas, pero con el control. Tú tienes que poder controlarlas, no puedes dejar que te controlen a ti. Tú no puedes dejar que tu mente te controle a ti. ¿Vale? Que las circunstancias te controlen a ti. No es la culpa de los demás, es tu responsabilidad. Hay mucha gente que dice, ah, no, es el destino. Yo no tengo opción, yo no tengo libertad. No, eso es de cobarde. O sea, tú tienes opción en cada momento, es tu responsabilidad. Es tu opción, tú eres el que eliges cómo quieres vivir tu vida. Tú eres el que eliges cómo quieres reaccionar. En fin. Son muchas cosas, no sé, veo que a lo mejor, no sé. A mí me cuesta hablar, por ejemplo, yo sinceramente soy una persona que estoy en el proceso del aprendizaje, he tenido una vida difícil, todavía sigo teniendo una vida difícil, y yo no me siento realmente adecuado para estar aquí sentado hablando, pero intento lo mejor posible, dentro de lo que cabe y dentro de lo que yo he experimentado en mi vida, intento compartir un poco lo que me ha ayudado a mejorar como persona. Si os sirve bien, si no, pues bien también, yo lo intento. Entonces, disculpadme si a veces me voy un poco por las ramas o no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo. Sí. ¿Qué piensas de las personas que usan el enfado como una forma de tener poder? ¿Cómo usan el enfado para tener poder, dices? Sí, porque hay mucha gente que reaccionando enfadadamente gana. Los demás como que... Hombre, es prepotencia. Eso, el que lo hace, pues no le... Eso es un poco prepotencia, ¿no? Es como usas el enfado como excusa para justificar algo que tú mismo sabes que no se puede justificar, pero te apoyas ahí, te ciegas y vas como un bulldozer, ¿no? Como un tractor. Venga, yo sigo para adelante y me da igual. Ellos lo utilizan conscientemente, saben que eso les funciona. Les funciona a corto plazo. Corto plazo, aparentemente. Pero al final van a sufrir muchísimo más usando esa táctica, porque al final la gente no les va a respetar igual, llegará a un punto donde no les va a servir eso. Sí. Y al contrario, las personas que lo enfadan. También es otro punto. Cuando alguien enseña mucha buena voluntad y tal, a veces la gente lo identifica como debilidad y se intentan aprovechar. Entonces hay un camino medio. Eso también hay que saber identificarlo según las circunstancias. O sea, tú no puedes generalizarlo siempre. O sea, realmente no se puede generalizar. Tienes que basarlo en tus circunstancias y en la gente que te rodea. O sea, todo tiene su situación específica. Es fácil generalizar, pero no es fácil poner las cosas en su sitio, basado en cada individuo. Somos todos diferentes. O sea, aunque tengamos la misma sangre, los mismos huesos, el mismo proceso de nacer y morir, básicamente cada uno vemos el mundo de otra manera. Entonces, tenemos que relacionarnos también así, ¿no? Intentando tener una empatía hacia cada individuo. No sé si me explico, es que mi castellano a veces es un poco espeso. Sí. ¿Cómo? Un equilibrio. Un equilibrio, sí, la ecuanimidad. Porque nosotros condicionamos, estamos creando condicionamientos constantemente. Efectivamente, estamos reaccionando a sensaciones que nos llegan, ¿vale? Entonces, al reaccionar, creamos unos condicionamientos y esos condicionamientos son los que nos mantienen en samsara, ¿no? Ahí es donde queremos llegar. Para no crear esos condicionamientos hay que ser ecuánime a cualquier situación, si se puede. Pero ecuánime tiene que ser a nivel personal, porque cada persona tiene su verdad. Por supuesto, por supuesto. Entonces, lo mismo yo me puedo llegar que no me paso en un enfado como que no me puedo llegar tampoco al enfado. La ecuanimidad... ¿Dónde considero yo que puedo estar en la ecuanimidad? O sea, si tú... Llegar a una balanza que pueda ser una cosa justa. Si tú no ves las cosas ecuánimamente, siempre van a ser de un lado o de otro. Entonces no vas a poder ver las cosas realmente como son. Porque va a ir siempre con una proyección tuya. Claro, porque estás trabajando tu verdad.
Sí, pero tu verdad es relativa. Mi verdad es relativa. Mi verdad. Tu verdad hoy puede ser otra mañana. Claro. Eso está cambiando constantemente. O sea, tú no te puedes cerrar a una verdad, porque nadie realmente puede venir y darte la verdad. Toma, he encontrado la verdad, cógela. Ni tú tampoco puedes decir, esta es mi verdad, porque mañana puede cambiar. Porque estamos todos cambiando constantemente, estamos en un proceso de aprendizaje. Estamos siendo, no somos. Sí. ¿Dónde llegas tú? Tienes que saber dónde puedes llegar a saber. La ecuanimidad. A poder diferenciar un poco. A ver, ser ecuánime te va a crear las causas de ser más feliz. Eso te lo puedo garantizar. Cuanto más ecuánime, más feliz vas a ser. Precisamente era eso. El tema de la felicidad la ha hablado como 5 o 6 veces. Y la infelicidad y el sufrimiento, es decir, el budismo siempre anda un poco ahí, todos estamos a nivel social como que, yo quiero ser feliz, y parece que la felicidad creo que has dicho que es un estado mental. Hombre, pero es que es circunstancial. Para un masoquista la felicidad es diferente a una persona normal. A un masoquista quieren que le metan un montón de latigazos y es como, ay, qué placer, qué guay, soy feliz. Y entonces tú, vale, tengo empatía, porque entonces tengo que darle latigazos a todos. Pues no. No va a funcionar de esa manera, ¿entiendes? Cada uno es diferente y tienes que adaptarte a las circunstancias. Pero digo, la felicidad somos capaces de generarla nosotros mismos al ser un estado. ¿La felicidad? Es que ha habido un momento en que ha dicho algo parecido a eso. Sí, pero es que es circunstancial. Por ejemplo, para mí la felicidad es muy diferente a lo que para ti sería la felicidad, ¿no? Pero dentro hay una parte universal en la que todos nos podemos integrar y relacionar a la misma felicidad. Porque realmente todo lo que buscamos es eso, es el no sufrimiento y el ser más felices, poder mejorar nuestra vida. ¿Cómo mejorar nuestra vida? ¿Cómo tener una mejor vida? ¿Cómo evitar sufrir? ¿Cómo evitar enfermarnos mentalmente? Que esto también toca, enfermedad mental. ¿Qué es la enfermedad mental? ¿No? Es no tener una mentalidad sana. Entonces, por ejemplo, es lo que estaba diciendo antes. La gente hoy en día en la sociedad muchas veces lo que hacemos es enfocamos y le damos mucha más importancia a lo negativo que a lo positivo. Por ejemplo, si tú enciendes la noticia, si pasan cosas malas, pues es noticia. Si pasan cosas buenas no es tan increíble, ¿sabes? O sea, si solo pasasen cosas buenas, los periódicos no venderían. La gente le da morbo, ¿no? De alguna manera leer cosas, porque entonces también se olvidan de sus problemas, porque los problemas de los demás es mucho más grave. Como ejemplo, digamos, un ejemplo. Una madre que cría 7 hijos sola y les pasa por la universidad y todo, y ella trabaja 2 o 3 trabajos y los cría y todo, ella sola, esa mujer a los 20 años no va a salir en un periódico, en portada. Una madre soltera cría a sus 7 hijos sola, eso no va a salir. Pero sin embargo, una madre que mata a su hijo sale en portada enseguida. Madre mató a su hijo, wow. Oh. Una cosa son 20 años de dedicación y otra cosa es un segundo de brote psicótico, lo que sea. ¿Por qué le damos tanta importancia a ese segundo? ¿Sabes? Destruir es fácil, crear no es fácil. ¿No? Poner una hormiga junta es imposible, pero matarla es lo más fácil del mundo. Hacer así, bueno, para mí no es fácil porque yo no puedo llegar a ese punto, a llegar a ese punto para hacerlo. Pero para alguna gente sí que es fácil. Yo hablo del ejemplo en sí. O sea, tú no puedes poner una hormiga junta por miles de años de ciencia o de trabajo que hagas. ¿Entiendes? Entonces, la creación es algo mucho más difícil que se tendría que valorar mucho más sobre lo negativo, sobre la destrucción. Pero, sin embargo, se valora mucho más la destrucción y la negatividad. ¿Por qué? Yo tengo un amigo que sus padres siempre le dieron toda la libertad del mundo. Toda su infancia nunca le echaron la bronca, siempre podía hacer lo que quisiese, siempre le apoyaron en todas sus decisiones, hizo lo que quería toda su infancia. Y sin embargo, lo que más se acuerda es una vez que su madre le dio una torta. Eso es lo que más, yo se lo pregunté, le dije, en toda tu infancia, ¿qué es lo que más te impactó? ¿Qué es lo que más te acuerdas? Lo más vivo. Y digo, pues esa vez que mi madre me dio una torta, la única vez. Y entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué funciona así la mente?
¿no? Y entonces si tú puedes reconocer eso, también vas a sufrir menos, porque si te pasa algo, tú en vez de darle tanta importancia a lo negativo, si le das más importancia a lo positivo, va a ser un alivio, ¿no? Va a ser mucho más alivio si tú enfocas solo lo positivo. Si tú enfocas solo lo positivo, al final con lo que te vas a quedar es eso. Lo negativo no le das importancia y entonces desaparece, básicamente, no tiene tanta importancia. Entonces también saber darle la vuelta a la tortilla de esa manera. A eso me refiero un poco, la ecuanimidad también ayuda a llegar a ese proceso. Cualquier cosa que surja en la vida, intentar verlo de manera neutral y a partir de ahí ver lo positivo y darle importancia a lo positivo. Lo negativo, déjalo pasar, lo dejas pasar. Mientras decías eso, que cómo a lo mejor tiene relación con el apego, si te centras mucho en algo y quieres eso y no pasa, entonces... Claro, cuando te apegas a una situación y no surge como te gustaría, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi hijo, pues yo siempre he tenido una idealización de que lo pueda criar junto con la madre en familia, ¿no? Esa ha sido mi ilusión de toda... o sea, porque a mis padres solo les vi juntos una vez, realmente, y yo pues idealicé ese momento de verlos juntos, porque se separaron hace mucho tiempo y nunca llegué a verlos juntos. Más que una vez cuando me llevaron al monasterio con 6 años en India, mis dos padres estaban ahí. Y me acuerdo perfectamente, como si fuese ayer, ese momento de ver los dos juntos, a la vez. Y entonces, de alguna manera yo he idealizado eso y entonces, al no poder seguir juntos con la madre de mi hijo, por las circunstancias, al final yo he sufrido muchísimo porque no he podido cumplir esa idealización. Yo en mi mente pensaba, para mi hijo lo mejor es que lo criemos juntos, en pareja, tal, no sé qué, y al final no ha surgido, entonces yo he sufrido, ¿por qué? Porque me he aferrado a ese apego, ¿no? Me he apegado a un concepto que yo he idealizado durante toda mi vida y he tenido que aceptarlo. Y una de las cosas que me ha ayudado es ver lo positivo, ver lo increíble que es el niño, que realmente es feliz, que las circunstancias en las que está viviendo están bien, que estamos mucho mejor que cuando estábamos juntos. Todas estas cosas son cosas que me han ayudado a poder soltar, desprenderme de esta idealización que me estaba haciendo sufrir mucho. Pero realmente era un concepto, nada más, no era ni siquiera una realidad, ¿no? A eso te refieres un poco, ¿no? En mi caso, bueno, yo lo refería a mí, que cuando te centras en algo, lo que sucede negativo le das mucha más valor, porque no consigues lo que querías. Entonces, bueno, te encierras ahí. Por ejemplo, a mí me pasa a veces que me pasa una cosa mala y de repente todo es malo. Y hasta después de 1 hora o 2, cuando salgo de ese estado de ánimo o este estado emocional, ya digo, hostia, pues qué tonto soy, ¿no? Pero ¿por qué he generalizado todo de repente? ¿Y por qué le he dado tanta importancia en ese momento? No nos hacemos tan pequeñitos, nos hacemos tan víctimas, pero al final es una opción. O sea, nosotros es como podemos utilizar eso para mejorar, para ser más resilientes, ¿no? O podemos permitir que nos destruya y que caigamos, y ya está. Es nuestra opción, eso ya es cosa nuestra. Pero claro, todo empieza con el apego, y el apego empieza con el miedo. Bueno, viceversa, el apego crea miedo, el miedo crea el apego, ¿sabes? Está vinculado. El miedo de perder algo. En fin, no quiero aburrir, porque yo sinceramente tampoco es que sé mucho. A mí me han puesto en esta situación, yo no he querido ponerme en esta situación, ni quisiese, porque es mucha responsabilidad. Pero ya que estoy en esta situación, intento hacer lo mejor posible, ¿no? Intentar, por lo menos, dar un par de trucos para poder mejorar nuestra vida. Y me gusta, ¿sabes? Si hacéis preguntas es más fácil también para mí, para poder ir integrándolo. Porque si no me hago yo un monólogo y a veces incluso me pierdo de mi propio monólogo y ya ni sé lo que estoy diciendo. Bueno, por ejemplo, la vacuidad, ese era un tema más, ¿no?
La vacuidad es un concepto muy particular que nos ayuda también a desprendernos de este yo, este pequeño yo, ay, yo, pobre de mí, tal, no sé qué. Si tú piensas en la vacuidad, realmente nada existe como por sí solo, ¿no? Nada existe como nosotros lo proyectamos o como lo vemos. Porque realmente nada tiene color, nada tiene forma, nada tiene su función. La función se la damos nosotros, el color se lo damos nosotros, a través de nuestra memoria. La vacuidad es eso, ¿no? Nos aferramos tanto a un concepto, este vaso es un vaso, pero si lo investigas, tú no puedes encontrar el vaso. El vaso es un compuesto, y el vaso depende de esos compuestos, es interdependiente. Si nos damos cuenta de eso, ya empieza a cambiar todo. Damos por hecho las cosas porque es más fácil, ¿no? Creamos un concepto y ya, pum, eso es así y eso es así. Y cuanto más mayores nos hacemos, más nos aferramos a esos conceptos y más nos cuesta cambiar. Entonces es importante, por eso el entrenamiento mental es importante, ¿sabes? Para darle más flexibilidad a la mente, para poder dudar de las cosas, cuestionarnos la realidad. ¿Qué es el vaso? ¿Dónde está el vaso? ¿Cómo existe el vaso? ¿Sabes? No hay un vaso por sí solo. El vaso no existe por sí solo. Depende de todas las circunstancias que lo han creado también, aparte de sus compuestos. Entonces es un concepto un poco básico de la vacuidad, ¿no? Que luego está la vacuidad intelectual y la vacuidad experiencial, ¿no? Que son también dos cosas distintas. Pero hay que empezar, pues eso, con la vacuidad intelectual, digamos, ¿no? Empezar a investigar, cuestionar, preguntarte la realidad. Es muy importante. Yo siempre me gusta hacerlo. Yo a lo mejor si me voy a la playa y veo el mar, pues me gusta cuestionarme qué es esto, el agua, cómo cada gota de agua junta existe tal, ¿sabes? Es magia, es mi cuerpo, ¿sabes? Wow, es resiliente, se adapta, funciona por sí solo de alguna manera. O sea, en mi corazón yo no tengo que estar pendiente de que si palpita o no. O sea, yo tuve una experiencia hace un par de meses con mi hijo donde le puse mi oído así y escuchaba su corazón. Entonces él estaba dormido, pero yo le estaba escuchando el corazón y yo le hablaba al corazón y digo, wow, gracias, corazón de Norbu, gracias por bombear, ¿sabes? Es como, gracias a ti existe alguien, un ser tan bello, tan mágico, que da tanta alegría. Y le daba las gracias al corazón y ahí me di cuenta un poco, ¿no?, lo que es el amor, ¿no? Que hasta ese punto realmente no me había dado cuenta de la profundidad que es, y lo bello y lo universal que es. Y también por eso siempre el corazón lo representan como el corazón o el amor, porque es eso, ¿no? El corazón es un órgano que desde que hemos sido concebidos, a las 2 semanas empieza a bombear. Y no para, no para. Y siempre está ahí para nosotros, igual que el resto de nuestros órganos. Se nos olvida, solo nos damos cuenta de nuestro cuerpo cuando de repente no funciona bien. Cuando hay un problema, ya nos damos cuenta. Mientras funcione bien no nos damos cuenta. Estamos más preocupados en crear un sufrimiento en otras cosas. Y luego de repente no nos funciona algo, o sufrimiento en eso. Son patrones. Bueno, no sé cómo seguir ahora. Pero bueno, ahí está. No sé, estoy intentando tocar los temas muy ligeramente porque no quiero profundizar, ¿sabes? De momento, ya volveré en otro momento dado, cuando esté más estudiado y tal, entonces ya podemos tocar, ya vendré con el texto y diré, el texto dice tal y tal. En el momento estoy hablando lo que surge. Sí. José, antes has hablado de la inspiración de tu maestro. ¿De qué? De la inspiración de tu maestro, ¿no? Que tu maestro te inspira todavía, ¿no? Me inspiró, ¿no? Sí, o te inspiró, te sigue inspirando. Sí. ¿Recuerdas cuál fue su mejor consejo que te dio? Mi mejor consejo fue: búscate un curro y sé independiente. Eso que me dijo. Pues si no vas a ser monje, búscate un trabajo, sé independiente. Y bueno, y luego me dijo, pero es mejor que te hagas monje. Pero es mejor que seas monje. ¿No te quieres cortar el pelo? Siendo monje vas a ser mucho más feliz. Me decía. Y mientras era monje me decía,
Tú mantente monje, que ya verás, cuando dejes de ser monje, te arrepentirás y te acordarás de mis palabras. Ese fue su consejo. Mantente monje, quédate en el monasterio, estudia budismo, que esta es la mejor situación que puedes tener. Eso fue uno de sus consejos. Bueno, uno de los, casi el único consejo que todos los días me decía. Venga, y venga, y venga, y venga, venga. ¿Te daba consejos tu maestro? Bueno, de ese tipo, sí. ¿Tú cómo lo vivías? Yo en ese momento, no, yo no quiero ser monje, yo quiero vivir la vida, a mí me gusta el samsara, yo quiero salir del monasterio. De hecho, muchas de las cosas que estudié no me sirvieron hasta que salí del monasterio. Mientras estaba en el monasterio, lo que yo estudiaba de budismo no me servía de mucho, porque claro, no lo podía poner en práctica, yo no entendía bien a qué se referían. Hasta que sufrí, me metí en el samsara y ahí es cuando realmente lo pude poner en práctica, lo que había estudiado. O sea que la bondad a veces también es pesada. ¿Cómo? Te digo que a veces la bondad, que estoy pensando en mi hijo, yo también, yo soy muy pesado a veces. Y que quieren hacer deporte, vivir al gimnasio, muy pesado. Lo repito 3 o 4 veces, algo que yo quiero, que no tiene por qué ser Una así. predicción, una idealización. No, idealización, que yo pienso que a lo mejor para tener salud, pues hay que reducir el estrés. Nosotros pensamos que sabemos lo mejor para el otro. Sí. Yo pienso que es bueno para él, que yo pienso que a lo mejor no es bueno, ¿no? Y a mí me dicen que soy muy pesada, y es verdad que soy muy pesada. Pero es que ese es el tema, que nosotros no podemos cambiar a nadie, ¿vale? Pero sí que podemos darle el espacio para que ese cambio surja. Eso sí que podemos hacerlo. Eso sí lo haría. Aunque pesada soy, ¿no? Un poquito pesada. Que yo doy espacio, sí doy, cada uno que me pida. Pero, por ejemplo, ¿tú vas al gimnasio? Sí. Sí, ¿no? Entonces, por tu ejemplo, tu hijo, lo mejor es el ejemplo. Sí, lo he hecho, sí. Si él ve que tú vas y que a ti eso te ayuda, en un momento dado lo hará. Pero no siempre. No es mi caso. Yo con mi padre hace yoga todos los días, no hago yoga todos los días, sabiendo que me ayudaría mucho. Yo soy un poco vago, entre los detalles. Sí. Así que la pregunta de si te ocurre algo, ¿cómo o qué haces para que los dolores físicos, ¿no? O sea, siempre llega un momento de problemas, ¿no? X, lo que sea. No te queda un mal humor. Sí, claro que sí. No, es decir, y esto Una situación física puede crear mucha dificultad en la vida, pero eso también es intentar cómo lo vemos nosotros. Podemos utilizarlo, podemos ver la parte positiva y enfocar solo la parte positiva, o enfocar la parte negativa y agrandarla hasta tal punto que ya toma control de nuestra vida. Y ya lo único que nos queda es un cacao mental de negatividad y de sufrimiento. Todo tiene su parte positiva y de hecho el mero hecho de que estemos vivos ya es algo muy positivo, porque tenemos una oportunidad. Y esa oportunidad no la vemos porque no estamos acostumbrados a estar vivos. Para nosotros no es especial estar vivos, porque es algo normal. Hasta que ya llega un momento donde a lo mejor ya te toca, ves que ya estás llegando a la muerte y ahí es donde te aferras mucho más y te das cuenta, hostia, ¿qué he hecho con mi vida? O no la he mal utilizado o no la he aprovechado del todo. Somos así de testarudos muchas veces, no aprovechamos las circunstancias porque nos aferramos al sufrimiento. Queremos sufrir, aunque sea inconsciente a veces. Hay una canción de Bob Marley que dice: pensamos que estamos en el paraíso, pero en realidad estamos en el infierno. Pero es eso, nosotros somos los capitanes de nuestro barco. O sea, yo conozco gente, por ejemplo, yo tengo un amigo en Nepal que lleva 12 años sin poder sentarse, ni puede tumbarse a dormir. Tiene un problema en la espina, de no sé qué, un dolor tan fuerte, y tiene que, para dormir a lo mejor tiene que meterse un montón de como antidolores, ¿sabes? Analgésicos, y a lo mejor duerme 3 horas y luego ya y no se puede tumbar, o sea, se tumba y ya le empieza a doler, entonces está todo el día de pie. Entonces tiene una silla y se pone un pie en la silla y luego se va turnando. Si vamos a un restaurante a comer, alguna vez lo hemos hecho con su familia,
Él come de pie. Lleva así 12 años. Y tú le ves y no parece que está sufriendo. Tú le preguntas cómo está y dice, estoy bien. ¿Sabes? Lo uso como una oportunidad para aprender, para mejorar, para tal. Él tiene, dentro de lo que cabe, tiene una buena vida, tiene gente que le ama y sin embargo no permite que eso le hunda. A cualquiera, ni un % de ese sufrimiento nos hunde. A mí me hundiría totalmente y me costaría muchísimo, pero también como humanos nos adaptamos muy fácilmente a la situación física, ¿no? A lo mejor yo pienso, wow, si me quedase paralítico sería muy difícil, pero hasta que no, cuando pasa, de alguna manera no nos queda otra opción que adaptarnos. Y entonces, de alguna manera, creamos la situación para poder verlo positivamente. Y eso lo podemos hacer ahora en cualquier situación. De hecho, lo tenemos todo. Estamos muy bien dentro de lo que cabe, comparado con otra gente. Sí. ¿Somos lo que pensamos o somos lo que hacemos con los pensamientos que tenemos? Bueno, somos un conjunto de proceso de vida que tenemos. Entonces, cada momento estamos siendo, no somos, nunca somos, estamos siendo. Entonces es un conjunto, realmente si tú quieres identificarte contigo mismo es difícil encontrar quién eres. Pero sí que somos un conjunto de cosas que están siendo, de circunstancias. Eso te refieres porque vamos cambiando. Claro. Algo permanente. Claro. Aunque actuamos como si fuésemos permanentes, ¿eh? Ojo, actuamos así. Actuamos como si fuésemos inmortales. A ver, no sé qué hora es, no sé cómo estáis, a ver si ha sido de utilidad todavía, puedo hablar de más cosas. Yo creo que hemos tocado un par de temas, ha sido una introducción. A mí me gusta más hablar de un poco de así que realmente hablar de budismo, porque yo estoy en el proceso todavía de aprender, pero espero que haya sido de utilidad. Número 10, por ejemplo, monje versus laico. Eso también es opción, cada uno lo opta. Yo soy más feliz no siendo monje que siendo monje. Debo de confesar, pero también porque yo crecí siendo monje. O sea, yo desde los 14 meses, 16 meses ya estaba vestido con túnicas. Entonces yo nunca conocí ser laico hasta los 18 años que opté en dejar de ser monje. ¿No? Entonces también depende de cada uno. Yo conozco gente que han sido muy infelices y luego se han hecho monjes y han sido muy felices. Porque también han creado la situación donde ya sueltan todo y al soltar todo, de repente son muy felices porque lo tienen todo. Tú cuando sueltas todo al final te das cuenta que lo tienes todo. Cuando te aferras a todo te das cuenta que no tienes nada. La riqueza no es en cuanto tienes, es en cuanto necesitas para ser feliz. O sea, esa es la riqueza real. La riqueza real, el oro de verdad es el interno, son tus valores, los que tú cuando compartes se multiplican, los que tú te puedes llevar a la siguiente vida, los que te ayudan a tener una mejor vida y ser más felices. El dinero, por ejemplo, tú no puedes comprar, las cosas básicas que te hacen felices no las puedes comprar con el dinero. Es conceptual, te hacen pensar que a lo mejor el materialismo es el proceso de ser feliz. No, la felicidad está en la compañía, está en el compartir, está en ver el próximo feliz. Ahí está la felicidad. No en ser un egoísta y querer más para ti. O sea, si tu intención es egoísta, nunca vas a llegar a ser feliz, por mucho que lo intentes. Lo único que te va a crear es más sufrimiento. Pero si tu intención es querer ayudar, eso, quieras o no, te va a hacer feliz. Te va a ayudar a ser más feliz. Y eso es una ley universal. Es así. Eso no lo digo yo. Lo dice todo el mundo que lo experimenta. Y eso si lo hacéis vosotros también lo vais a experimentar. Si dedicáis vuestro pensamiento, palabra y acción en ayudar a los demás, mejorar tu vida para poder mejorar la vida de los demás, vais a ser mucho más felices, aunque no lo queráis.
Es así. Dharma para adolescentes. A ver, adolescentes. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os atrae del Dharma? Cuando sois adolescentes, ¿cómo podéis utilizar el Dharma para mejorar vuestra vida? Poder descubrir actitudes. Claro, aprender a vivir. Manejarlas. Aprender a vivir. Que no se heredaban en otros. Efectivamente. Pero claro, el tema es cómo crear esa identificación, ¿no? Porque muchas veces cuando somos adolescentes nos preocupamos por otras cosas. No es tan usual que un adolescente piense en filosofía budista tanto, ¿no? Con el tiempo queremos entender mejor la vida, entonces sí que lo empezamos a plantear. Pero yo lo veo así, yo creo que todos de alguna manera somos adolescentes, todos de alguna manera somos niños, tenemos esa pureza todavía, tenemos esa inocencia, está presente constantemente, está ahí, está presente. Nos permitimos condicionarnos y pensar que somos adultos para relacionarnos a la sociedad, pero todos tenemos esa esencia de pureza, de inocencia, de ilusión, de maravilla. Y cuanto más podamos volver a eso, mejor. Si tú la próxima vez que veas que el viento hace bailar a los árboles, wow, cuando veas el fuego, wow, cuando veas el sol, wow, maravíllate de eso, como lo hacíamos de pequeños. Eso lo hago yo todos los días. Pero eso ya es... Eso te va a hacer mucho más feliz también. Eso te da ilusión. Cuando te despiertas por la mañana decir, wow, estoy vivo. Tengo otro día más que vivir. Tengo otro día más de crear mi realidad y decidir quién quiero ser, ¿no? Bueno, tampoco quiero alargar. Más o menos yo creo que hemos tocado bastantes puntos importantes que os pueden ayudar a pensar un poco y a cuestionar vuestra realidad. Es muy importante. No os acomodéis. No os acomodéis. Trabajad vuestra mente. Bueno, gracias. Hacemos unas oraciones de dedicación de los méritos para todos los seres y para el mejoramiento de todos los seres y dedicar nuestra vida para ayudar a los demás, empezando con nosotros mismos. Gyawadi nyudona lama sangye dugyone drowaji yandu ba te sara gabara sho chanjo simjo rimboje maye panam gegyu Kewara nyambara mebara yang gone kondo pewa sho khare rawe khorwe singam de pendang dewa malu joy sende siwan tenzin gyatsoy shabe side pardu tengyuroji. Muchísimas gracias. Gracias por confiar en mí. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Si me permites unas palabras. No echaba de menos ya. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias a todos los socios de Tetsuen Chorin que han hecho posible este evento. También a Caixa Ontinyent, especialmente a Roberto, a Pilar, a Pedro, que son los encargados, a Sergio, que es el técnico de sonido, y también al Ayuntamiento de Ontinyent, que permite que estos eventos se puedan realizar así públicamente. Y a Osel, estimado Osel, queremos transmitirte nuestros más sinceros agradecimientos al haber compartido el día de hoy con nosotros, de parte de todos los socios. Gracias por toda la inspiración que nos has dado.
Pero agradecer no basta, el agradecimiento se queda corto. Por eso queremos ofrecerte además nuestro compromiso y nuestra implicación con el Dharma, nuestra práctica de todos estos años para hacer que el Dharma en Ontinyent beneficie a un número grandísimo de seres. Por último, queremos ofrecerte nuestra hospitalidad en Ontinyent. Aquí siempre serás bienvenido. Deseamos de corazón que esta sea la primera vez de muchas visitas. Tu presencia aquí supone para nosotros un gran paso para la comprensión de las enseñanzas. De todo corazón, muchísimas gracias. La verdad es que no he hecho mucho, pero bueno. Espero poder hacer más. Estoy a vuestro servicio, siempre. Cuando queráis. Aquí estoy. Gracias.